licenciada, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Ay, híjole. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Hola, ¿cómo estamos? Pues fíjense que no me deja, como que la conexión de internet no está muy buena. Vamos a subirle volumen. Ahora sí. No, me dice que la conexión a internet no está muy buena, entonces no puedo poner un fondo. Y aquí miren, estoy en el cuarto de los cachivaches, aquí está todo lleno de cosas, así es que van a disculpar el desorden. Pero con el internet fallando mejor, así para que no nos vaya a dar problema, ¿verdad? Bueno, entonces, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo les fue con la tarea? Ya se cerró el lunes, ¿verdad? Sí, Lic, ya. Ya la pudieron resolver. Ok. Esta cosa me da aquí una opción para solución de problemas, pero... Solo que no se pudo ver el punteo, ¿verdad? No, mire, Silvana, eso estaba viendo que la próxima mejor sí la voy a programar para que ustedes vayan viendo su punteo. Es mejor. Lo que sí les comenté es que la programé para que cuente la nota más alta, ¿verdad? Para que no tengan problemas, ¿no? Porque había opción entre si la el primer intento, el segundo, etcétera, pero mejor la nota más alta, ¿verdad? Híjoles. Se escucha el perro, es que estaba de ladrar, no sé si se escucha. Un poco pero tranquila, que aquí hay un montón de ruidos también. Pero no molesta. No molesta, Sí, no molesta. que vieran No molesta. qué problema. Ay, gracias, chicos. Entonces vamos a comenzar a presentar. Vamos a empezar a grabar. Bueno, ahí empezó la grabación. Ahora sí que rápido. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar acerca del régimen conservador, también conocido como gobierno de los 30 años o restauración conservadora. Entonces, vamos a estar en el capítulo número 16, ¿sí? Ese capítulo se llama Régimen Conservador y Fundación de la República. Y en el libro del año pasado es capítulo 15, Régimen Conservador. Entonces, vamos a comenzar a presentar. Si tenemos alguna duda, pues me cuentan, ¿verdad? La ventaja es que los compañeros ya pueden entrar directamente, entonces ya no tenemos tanta interferencia. Voy a cerrar aquí, tengo unas cuestiones. Algunos archivos abiertos, mejor de una vez cierro esto para que no nos vean molestar. Ligda, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Minor, dígame. Es que mire, a mí me está saliendo una oferta de trabajo en el extranjero, ¿verdad? Es por el Ministerio del Gobierno, Ministerio de Trabajo. Muy bien. No sé qué tan seguro sea en eso, Ligda, disculpe. ¿Cómo así? Es que no le entendí bien. ¿Le están ofreciendo un trabajo en algún ministerio? No. Me están ofreciendo un trabajo, pero al extranjero. ¿Con un ministerio? Ajá, Ministerio de Trabajo me llamó. Y me dijeron que me tenían me pidieron, yo mandé papelería, ¿verdad? Y mandé mi papelería, todo, y a los 20 días me llamaron, ¿verdad? Me dijeron que yo sí tenía los requerimientos, y me dijeron que llevara toda mi papelería. Y ahorita, después, hace como 2 días, me llamaron otra vez. Me pidieron mi arraigo y mis 2 fotos Y después me llamaron otra vez para llevar otras cosas. Y ahorita ya llevan como una semana no llamarme. Por eso le preguntaba qué tan seguros sean esos.
No sé, usted no sabe de Ay, eso. minor. Mire, Sí. lo que pasa es que yo no. Primero tendría que ver usted si realmente lo citaron a las oficinas del ministerio, ¿verdad? Sí, Eh, exacto, me llamaron ahí en el Ministerio de Trabajo, ahí exactamente fui. ya. Sí. Joles. Mire, lo que yo le puedo decir es que las contrataciones con el Estado sí se tardan, pero Ah, ya esto que le hayan dicho que es para trabajar en el extranjero, ajá, híjoles. para los Estados Unidos, ¿no? Mire, habría que averiguar bien. La verdad es que yo ahorita sobre este tema no le podría asesorar, me da pena, pero si no, como para que ustedes se informen mejor. Oh, ya. A ustedes les da el doctor Chetemul, ¿verdad? Sí, exactamente. Tal vez él le puede dar alguna opinión, o también el licenciado de Derecho, porque el licenciado Sequén, porque, híjoles, mire, yo ahorita, yo trabajé en el INAP, digamos, Administración Pública, hace unos años, pero no tengo vínculo ahorita así como que con otra institución de gobierno, nada más que la universidad. Entonces, no sé, la verdad me da pena, pero no le podría dar mayor información. Entonces, pero sí es bueno que averigüe, ¿verdad?, cómo está la situación en el ministerio. Tal vez mis dos compañeros que le menciono le podrían aclarar algo, ¿verdad? Porque sí, ahí sí que yo le quedo mal, minor, disculpe, Ah, ok, está bien, gracias, Licda. para servirle. Bueno. Perdón que los interrumpa. Sí, Amanda, usted sí sabe de esto, sí. No, es que estaba viendo el Facebook del Ministerio de Trabajo y tiene una plaza, pero para inspector general de trabajo publicada hace 3 días. Yo vi, no estoy segura hace cuánto, si fue más o menos un mes, que sí estaban promoviendo plazas para trabajar en Canadá y no sé si en Estados Unidos. Entonces lo que puede hacer ahí Mayna es buscar la información en el Facebook del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y ver si la plaza a la que usted está aplicando aparece ahí y llamar al ministerio. Podría ser algo más rápido, porque sí, no estoy diciendo que sea su caso, pero se han dado casos en que hasta la AID han usado para plazas que no existen. Ay, gracias, Amanda. Sí, Muchas mire, gracias. minor, ahí para que Sí, usted esté más seguro, ¿verdad? ahorita voy a poner a ver eso. Muchas gracias. Ojalá le ayude Minor ahí, pero sí busque información en el Facebook de ellos. Como le digo, hace 3 años publicaron una plaza, 3 años, perdón, 3 días, 3 días. para algo más operativo. Espéreme que no lo encuentro, pero sí estaba publicada ahí. Y también vi, como le digo, hace como un mes que estaban buscando personas que estuvieran dispuestas a irse a Canadá a trabajar, pero ellos ya salieron del país. O sea, esas plazas ya las dieron. Entonces, mejor ve ahí la información. La que le digo salió hace 3 días y dice convocatoria externa, Inspección General de Trabajo. Entonces, esa es la que está más reciente ahí. Ok, muchas gracias. Voy a ponerme a buscar ahorita. Ay, gracias, Amanda. Sí, es que hay que tener Mucho gusto. cuidado con esas convocatorias, ¿verdad? Que realmente sean oficiales. Muchas gracias. Mire, ahí le están echando porras en el chat. Bueno, entonces voy Muchas a hacer gracias. la presentación. Sí, mire, ya sabemos a qué le vamos a preguntar. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a hablar acerca del régimen conservador. También se conoce como gobierno de los 30 años y como restauración conservadora, ¿sí? Esto es porque después, cuando, digamos, fracasa la federación, ¿verdad? Se anhela, ¿verdad? Primero regresan los conservadores, pero esto significa también como regresar a la tradición, a lo que había antes, ¿verdad? De la independencia y todo esto, ¿sí? De alguna forma se añoraba toda la etapa de la colonia, ¿sí? Entonces, por eso se le llama restauración conservadora. ¿Sí? Ok. Entonces, como les comentaba, se conoce como el gobierno de los 30 años porque va a haber una figura que va a protagonizar esta etapa, que va a ser don Rafael Carrera y Turcios. Entonces, si vemos, si hacemos las cuentas, pues son un poquito más, ¿no? De los 30 años, pero
así se le ha conocido porque pues fue una figura bastante relevante en la historia nacional. Y fíjense que lamentablemente los historiadores liberales, que son los que construyen la historia, pues son los que habían, primero no lo querían incluir, ¿verdad? Y luego, pues ya lo incluyen, pero hablando pestes de él, ¿sí? Entonces, en los años 70, 1970, 74, va a ser un investigador estadounidense, Ralph Lee Woodward, quien va a dedicarse a investigar sobre este personaje, Rafael Carrera, y entonces va a permitirnos conocer de manera más objetiva, ¿verdad?, cómo fue la vida de, y cómo, digamos, cuáles fueron sus acciones, ¿no?, cuando él estaba gobernando. Bueno, entonces, esta etapa o este régimen conservador, ¿verdad?, que vamos a estudiar hoy, pues como que se ha dividido en 3 etapas, ¿verdad? Una en la que triunfa Carrera y pues empieza a hacer para atrás todas las medidas implementadas por los liberales, ¿verdad? Todas esas instituciones que ellos crearon, el gobierno de la federación, y etcétera, pues eso va a desaparecer. Digamos, en cuanto a los temas educativos, de impuestos, etcétera, que eran las medidas fuertes e importantes para los liberales, todo esto pues se va a hacer para atrás, ¿verdad? Bueno, luego la etapa de alianza de Carrera con los conservadores y finalmente pues cuando muere el caudillo, ¿verdad? 1865, que aquí se va a venir acelerando ya el declive de esa etapa conservadora, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿sí se escucha bien? Licenciada. Sí, licenciada. Ah, muy bien. No, fíjense que les quiero compartir, a ver si se escucha. Voy a dejar de presentar acá. Cuando Carrera entra a la capital, fíjense que el ejército de los pueblos, ¿verdad? ¿Cómo se le llama, ¿no?, a estos insurrectos? Ellos entraron cantando el Salve Regina. Solo les voy a poner un pedacito. Ahí, jóvenes. Aquí está. Licenciada, disculpe, cuando entraron, ¿quiénes? Es que no le escuché, se le cortó un poquito. Ah, el ejército, la gente que venía acompañando a Rafael Carrera, cuando ellos derrocan a Gálvez, ¿verdad? Fíjese que ellos venían cantando, entraron a la capital cantando una canción, digamos, es una canción que se entonaba en la iglesia, ¿verdad? Dentro de la misa. Entonces, la Salve Regina. Y es que antes la misa, pues, era en latín, ¿verdad? Entonces, les quiero poner un pedacito, solo voy a apagar mi micrófono. Gracias, licenciada. Bueno, solo era para conocer un poquito esta canción, ¿verdad? Que es parte de la... Si vemos, es la salve, ¿verdad? La que se dice durante la misa, ¿no? Que se recita, pero pues se cantaba en esa época, ¿no? Y la misa pues se daba, digamos, se asistía a la misa, pues todo era en latín. Entonces, esta canción entran cantando los hombres que venían acompañando a Rafael Carrera en la capital cuando derrocan a Mariano Gálvez, ¿verdad? En 1838. Entonces, bueno, esto para que retomar un poquito, ¿verdad? Donde nos habíamos quedado, sí. Está emocionante cuando Rafael Carrera llega con sus hombres a la capital y pues Gálvez manda a pedir ayuda al presidente de la federación que estaba en San Salvador
y Morazán no llega, ¿verdad? Entonces, de esta forma, pues, no, Gálvez tiene que renunciar. El descontento se había acumulado bastante, ¿verdad? Por la tributación, por el código de Livingston, ¿verdad? Por el hecho de que se había traído inmigrantes ingleses, ¿verdad? Para que colonizaran el área norte, ¿verdad? Del país, Verapaces, y etcétera. Cuando había tanto rechazo hacia los extranjeros y sobre todo hacia los ingleses, ¿verdad? O sea, porque ellos ya tenían tomado Belice desde 2 siglos antes, ¿verdad? Pero además porque estaban metidos en las cuestiones de contrabando y porque eran de otra religión, ¿sí? Eran anglicanos. Entonces, era toda una cuestión que revolucionaba y chocaba mucho, ¿no? Con la cultura, ¿sí? Y bueno, entonces, digamos, esta rebelión de los montañeses que termina, ¿verdad? De manera exitosa, podríamos decirnos, si hablamos en términos políticos, cuando renuncia Gálvez, ¿verdad? Y Carrera consigue que los puntos que él exigía, ¿verdad? Como la abolición del Código de Livingston, el regreso de los religiosos sin represalias, restitución de sus bienes, etcétera, pues fueran aceptados, ¿sí? Y como recordarán ustedes, pues sí, Barrundia le dio el ok, ¿verdad? Entonces dijo, muy bien, queda sin efecto Código de Livingston, no vamos a combatir a los religiosos, ¿verdad? Va a haber relajamiento anticlerical y pues usted tiene allí todo el poder para dirigir, ¿verdad? A sus hombres y controlarlos, ¿verdad? Bueno, entonces cuando llegan a la capital, les digo, venían entonando esta Salve Regina, ¿verdad? Y entonces, de manera pública, defendiendo su fe, ¿verdad? Enarbolando, ¿verdad? Su religiosidad, ¿sí? Que había sido tan atacada durante, digamos, aquí todavía existía la federación, pero ya estaba chapoteada, ya se estaba hundiendo, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, bueno, es una demostración grande, ¿no? Del rechazo hacia el régimen liberal, digamos, de Gálvez, hacia la federación, ¿sí? Un hartazgo hacia ese modelo. Entonces, si vemos, aunque hubo avances en algunos temas, ¿verdad? Sí chocó bastante, ¿verdad? Con la cultura que se tenía para entonces, ¿no? Luego, sobre todo, de 3 siglos de religiosidad, ¿verdad? Además de la explotación en la que se tenía a los indígenas, a los mestizos pobres, con el tema de los tributos, ¿verdad? El impuesto de vialidad, etcétera, ¿sí? Entonces, de esta forma, pues, renuncia Gálvez, ¿sí? Y él renuncia primeros días de febrero de 1838. Y entonces, fíjense cómo está la federación. Para mayo de ese año, el Congreso Federal emite el decreto de libertad de los estados para organizarse. O sea, cada una de las provincias puede tomar las decisiones que considere más adecuadas, ¿sí? Entonces, Costa Rica se sale de la federación, Honduras, Nicaragua, ¿sí? Empiezan bueno, ya estamos en libertad de decir qué queremos, entonces nos vamos. Entonces, en febrero del siguiente año se emite el decreto de disolución de la federación, aunque pues bueno, ya no funcionaba desde el año anterior, digamos, ¿sí? Y bueno, también tomar en cuenta que en 1840 es cuando Carrera ayuda para que la región de los Altos regrese a Guatemala, ¿verdad? Que mucho había ayudado también a los criollos de los Altos, el apoyo de Morazán, ¿verdad? Para fastidiar a Guatemala, y etcétera, ¿verdad? Pero entonces de esta forma regresan. Bueno, entonces esto como para recordarnos un poquito cómo digamos, cómo nos habíamos quedado, ¿verdad? Cómo estaba la situación, ¿sí? Y cuál era el contexto, ¿verdad? Bueno, entonces, don Rafael Carrera, fíjense que él no va a gobernar durante todo este tiempo, o sea, 1838, cuando renuncia Mariano Gálvez, deja el poder en manos del vicejefe, ¿verdad? Que era don Pedro Valenzuela. Pero él ya no puede tener el control y hay mucho descontento, o sea, ya no quieren a los liberales, ¿sí? Porque cuando renuncia a Gálvez, pues ya Carrera se retira, ¿verdad? Con su gente. Y fíjense que se dice mucho, hay buenos comentarios de él cuando
todo este ejército tan grande estuvo en la capital? Porque él tuvo el control, ¿verdad? No se dieron, digamos, saqueos, ¿verdad? Ataques a la población, cuestiones que digamos, que significaran que se hubiera salido de control la situación. Entonces, como les decía, don Pedro Valenzuela, el vicejefe, es quien va a asumir como jefe, ¿verdad? Presidente de Guatemala. Después renuncia y le entrega el poder a don Mariano Rivera y Paz, conservador. ¿Sí? Esto fue 1838. Y entonces, a partir de aquí, ¿verdad? Ya los conservadores asumen el control. Ahora bien, Carrera se va a mantener como una figura fundamental, ¿verdad? Que va a contribuir a pacificar la región. Entonces, si vemos, él empieza a gobernar posteriormente, ¿verdad? De 1844 al 48 y de 1851, que ya se va a quedar de manera definitiva, hasta 1865. O sea, bueno, entonces para hablar un poquito acerca del caudillo, quién era esta persona, ¿verdad? Que pudo protagonizar este periodo, ¿verdad? Porque se le ha dedicado como el gobierno de los 30 años, ¿verdad? Rafael Carrera. Entonces, conocido como el caudillo adorado de los pueblos, así le llamaban la gente, ¿verdad? Porque lo querían mucho. Ahora sus enemigos le decían salvaje, el salvaje, fíjense. Ajá. Lo rechazaban bastante porque él era de origen muy humilde, ¿verdad? Pobre, de la capital, nació en el barrio de Candelaria. Su papá era un señor que arriaba bueyes, ¿verdad? Su mamá pues trabajaba en casa, era una señora que trabajó en casa muchos años, hacía oficios domésticos, y después con un dinerito que obtuvo puso un puesto en el mercado central. Entonces vendía botones y cosas así, ¿verdad? Entonces, de origen muy humilde, decíamos, ¿verdad? Pues origen indígena también, ¿verdad? Y entonces va a ser bastante atacado por sus enemigos, ¿verdad? Y como vamos a ver, pues tenía mucho carácter, un carácter muy fuerte que le permitió mantenerse al margen de los conservadores y los liberales. Porque si leemos la información, fuentes confiables, ¿verdad?, acerca de este personaje, realmente no fue que se aliara directamente con los conservadores, defendía a los curas, a los religiosos, porque era amigo de varios de ellos, ¿verdad? Pero también les puso límites a los conservadores, ¿verdad? En su momento. Ahí sí que también se mantuvo bastante alejado, como que trató de ser independiente, ¿verdad? Y de plantear acciones que para él pues eran fundamentales, ¿verdad? Como que sin comprometerse con liberales y conservadores, ¿no? Entonces, bueno, hubo otros líderes, hay quienes también lo comparan con otros líderes de esa época, ¿verdad? Como Rosas en Argentina, Antonio de Santana en México, ¿verdad? Así que eran buenos estrategas militares, ¿verdad? Con mucho carisma, ¿verdad? Carrera, como comentábamos ya en la clase anterior, pues era una persona que se ganó el respeto de los vecinos, de sus amigos, porque era muy solidario, ¿verdad? Tenía mucho, se mantenía en control, podía estar muy tranquilo en situaciones bastante adversas, ¿sí? Y fíjense que se empezó a dar a conocer porque hubo un movimiento, ¿verdad? Una protesta en Mataquescuintla, y el padre lo mandó a llamar a Carrera. Él era un jovencito, ¿verdad? A ver, 20 años. Cuando lo mandó a llamar el padre, que era su amigo, para pedirle favor que intercediera, porque los vecinos querían linchar al gobernador. Y entonces Carrera va, les habla, y entonces ya los tranquiliza, disuelve, ¿verdad?, la protesta, ya todos se van a su casa. Entonces, así lo empieza. Se va ganando tanto el respeto de los vecinos. Pero si vemos parte de su vida, ¿verdad? Rafael Carrera, pues nace en la capital a los 14 años, empieza a participar con el Ejército Federal, empieza como tamborilero, ¿verdad? Él iba ahí anunciándola que ya venía el ejército, y entonces, y posteriormente ya empieza a aprender acerca de las armas, ¿sí? Cuando termina en 1829 ya se sale del ejército y pues agarra por su cuenta, ¿verdad? O sea, trabajitos donde le van cayendo. Entonces
por ahí dicen que estuvo trabajando con una señora que, qué feo eso, ¿va? Porque el comentario que le ponen, ¿va? De dudosa reputación, ¿va? Habría que ver, ¿va? Quién era, ¿no? Ve. Y luego también con una estadounidense que le estuvo enseñando algunas cuestiones como de etiqueta, digamos, cómo comportarse y etcétera, no sé qué, a leer y así, aprender un poco. Luego también agarra viaje, ¿verdad? Con unos comerciantes y va para la Mata Quezcuintla, allá en Oriente. Y pues allá se va a dedicar a vender, comprar y vender cerdos. Uh-huh. Y esto también va a ser una cuestión que le van a atacar después los liberales, ¿sí? De esa forma lo van a querer deslegitimar, humillar, ¿verdad? O sea, cuando era un trabajo honesto, ¿va? Porque pues vendía cerdos, ¿no? Entonces, de esta forma se va dando a conocer en el pueblo, se hace amigo del padre Akeche, que era su gran cuate, ¿verdad? Que era su consejero. Y el padre le hace los contactos, ¿verdad? Los conectes, dijeran, con doña Petrona García. Doña Petrona, pues, era hija de un señor que tenía algo de dinero, ¿sí? O sea, era una persona que tenía sus propiedades, ¿verdad? Tenía tierras, ¿sí? Y entonces el padre Akeche le dice, mira, pues ahí vas bien, ¿verdad? Porque Carrera pues estaba ilusionado con doña Petrona, le gustaba, ¿verdad? Bastante. Y además le dice, no, pues ahí vas a caer parado, ¿verdad? Porque sí tiene, el señor pues te va a querer, te va a apoyar y pues van a ir saliendo. Entonces doña Petrona se casa con Rafael Carrera, ella muy enamorada, ¿verdad? Y de carácter muy fuerte. O sea, doña Petrona lo acompañó a todas sus batallas, era muy celosa. Ajá. Entonces siempre lo acompañó, ahí iba con él, ¿sí? Y pues era muy buena para las finanzas, entonces ella hizo que también lo que tenía, digamos, se pudiera multiplicar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces fue un bastante apoyo el de doña Petrona con don Rafael Carrera, ¿va? Bueno, entonces, decíamos las lealtades, pues sí, era amigo de varios religiosos, ¿verdad? Entonces, quería que regresaran, ¿verdad? Y bueno, estaba ese apoyo hacia la iglesia. Obviamente, atacaba a la federación, ¿verdad? Por todo lo que significó, como mencionábamos, impuestos, trabajo forzado, explotación, etcétera, ¿verdad? Era mano dura contra los rivales, ¿verdad? Se atacó, se limitó la libre expresión durante su gobierno, ¿verdad? De mano férrea, entonces, ¿verdad? Carácter fuerte, tal vez de pocas palabras, pero carácter muy fuerte, ¿verdad? Entonces, controló los diferentes levantamientos que se fueron dando, o sea, esta etapa también va a ser de mucha convulsión política, ¿verdad? Económica, entonces, obviamente, aquí los liberales y los conservadores van a seguir ahí peleándose entre ellos, ¿verdad? Presionando. Y hay un momento, como les decía, en el que también Carrera les dice a los conservadores, no, hasta aquí, ¿verdad? Porque resulta que en 1838, creo que fue, hubo elecciones para el Estado de Guatemala, para Asamblea de Representantes, para el Congreso. Y la mayoría de diputados eran curas, ¿sí? O sea, ya que habían regresado los que estaban exiliados, y etcétera, ¿va? Entonces, al principio fueron un apoyo, ¿verdad? Para, digamos, desinstalar todo lo que habían implantado los liberales y entonces implantar otras medidas, por ejemplo, que beneficiaran a indígenas y así, ¿verdad? Pero posteriormente sintió Carrera que ya le estaban estorbando bastante y entonces era como ir buscando, poniéndole salto, ¿verdad? Y distanciándose. Entonces, va a haber también momentos en los que se va a aliar con los liberales, dependiendo. Entonces, decíamos también de Rafael Carrera, ¿sí se escucha? Sí, licenciada. Muy bien, gracias. Entonces, decíamos que era un gran estratega militar, ¿sí? Entonces, él va a contribuir a pacificar, o sea, no solo, digamos, a derrocar a Gálvez, no solo a derrotar a los criollos de los Altos, ¿verdad? Sino que también va a pelear contra ejércitos de países vecinos. Fíjense que del Salvador, el gobierno
que era liberal en ese entonces, quiso invadir Guatemala, entonces Carrera no lo permitió, ¿verdad? Y en fin, entonces va a pelear contra el ejército de El Salvador, contra el de Honduras, los derrota en la batalla de La Arada, ¿verdad? ¿Sí? Que es muy famosa. Cuando ustedes puedan, fíjense que yo este año hubiera querido mandarlos a los museos, pero pues no es prudente, ¿verdad? Entonces, pero cuando puedan vayan al Museo Militar, que está allí en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ahí donde está el Teatro Nacional. Uh-huh. Lo administra el ejército, ¿verdad? Vale 3 quetzales la entrada, y pues ahí hay una maqueta de la batalla de La Arada, y donde explican toda la estrategia, ¿va? Porque bien interesante la estrategia que utilizó Carrera, ¿verdad? Que hasta esta estrategia después la tomaron y la enseñaban en West Point, en una escuela militar bien importante, ¿no? Entonces, digamos que era una persona muy hábil, ¿verdad? Y que aprendió cómo usar las armas y la estrategia militar desde muy joven, ¿verdad? Entonces, participa en esas guerras, pero también ayuda. Fíjese que en Nicaragua va a ser invadida por, creo que era, es que ha pedido Walker. Y entonces, que va a ser apoyado por Estados Unidos. Estados Unidos para intervenir, ¿no? Ya en asuntos de la región, pero también porque Nicaragua, fíjense que desde esos años se sabía que en Nicaragua se podía construir un canal. O sea, en esa época no se hablaba de Panamá, se hablaba de Nicaragua. Y entonces, por el cauce del río San Juan y ya no sé qué, entonces por allí se podía conectar, ¿verdad? Barcos que venían del Océano Atlántico podían atravesar y pasar al Océano Pacífico. Ajá. Entonces, esa era idea estratégica, controlar Nicaragua, ¿verdad? Entonces, este señor Walker va a controlar, ¿verdad? Y entonces, Es William, disculpe, licenciada, William Walker. William Walker es, ¿verdad? Ah, bueno. Es que ya se me estaba yendo el nombre, ya les iba a decir Johnny Walker. Entonces, William Walker. Entonces, y él hasta se declaró que era rey de no sé qué, de Nicaragua, pero entonces se unen los países. Como que no estuvo mucho con nosotros, pero aquí sí todos apoyaron, ¿verdad? Y mandaron a sus ejércitos para ayudar a Nicaragua a expulsar a William Walker, ¿sí? Bien. Ok, entonces, bueno, y decíamos que mantuvo, además de esas grandes hazañas, ¿verdad? En cuanto a sus batallas, trató de mantener una relación más o menos respetuosa con los liberales, ¿verdad? Fíjense que la grana era el principal producto de exportación. Digamos, la federación, la grana va teniendo mayor importancia. La grana era un tinte de color rojo. Y que los compradores principales, pues, era allá en Inglaterra y así, Irlanda. Y entonces, como vamos a ver, esto permitió que hubiera una relativa estabilidad, tranquilidad, porque la grana no necesitaba grandes extensiones de tierra para trabajarla. No necesitaba mucha mano de obra. Y entonces los liberales, que eran los que se dedicaban a la producción de grana, estaban muy tranquilos, porque además coincide que en esta época los precios de la grana a nivel internacional se habían disparado, entonces había bonanza económica para los liberales. Como vamos a ver posteriormente, estos precios empiezan a caer porque se descubren los tintes artificiales, ¿verdad? Las añelinas, como diríamos ahora. Y entonces, obviamente, le salía muy caro mandar a comprar los tintes naturales, ¿verdad? Desde Inglaterra hasta acá era muy costoso, cuando ellos allá ya tenían los tintes artificiales, ¿verdad? Y pues los fabricaban rápido, etcétera, los tenían más a la mano. Y por esto, vamos a ver ahí que van a haber algunos cambios, ¿verdad? Ok, entonces, bueno,
En cuanto a la gestión de Carrera, pues como mencionábamos, en 1944, la asamblea, ¿verdad? La constituyente, podríamos decir, porque el Congreso Constituyente estuvo ahí durante varios años, ¿verdad? Funcionando, va a elegir a Rafael Carrera. O sea, hasta aquí había estado gobernando Mariano Rivera y Paz, con algunos periodos en los que los liberales lo habían derrocado y así, ¿verdad? Y regresaba Carrera y los derrotaba y entonces ponía otra vez a Rivera y Paz y así estuvieron, ¿no? En fin, entonces aquí deciden nombrar a Carrera. Y entonces, y es considerado el primer presidente de la República de Guatemala porque fíjense que en marzo de 1847 él emite el decreto de fundación de la República. O sea, si nos recordamos que Guatemala perteneció a la Federación, resulta que las otras naciones, ¿verdad? Ya habían emitido decretos en donde ellos decían que ya no pertenecían a la Federación, que ahora ellos eran una república independiente. Pero Guatemala, este paso todavía no se había dado acá. Y entonces Carrera se da cuenta y los conservadores no querían esto de la Unión Centroamericana, esto de la Federación, ¿verdad? Rechazaban ese proyecto liberal. Y entonces, en marzo de 1847, Carrera emite ese decreto en donde dice, ¿verdad? A partir de hoy Guatemala es una república independiente y no nos interesa en un futuro pertenecer a ninguna federación y a ningún intento de federación. Bueno, entonces por eso cuando les preguntan quién fue el primer presidente de la república, pues fue Rafael Carrera, ¿no? Porque él emite este decreto. Obviamente, pues va a restablecer también la posición de la iglesia, ¿verdad? Acordémonos que de los puntos que le exige Carrera a Barrundia era que regresara el arzobispo, que regresaran las órdenes religiosas, que les devolvieran sus bienes y sus privilegios. Bueno, ok, entonces, luego también era necesaria tener una constitución. ¿Sí se escucha? Muy bien, bueno. Entonces, acordémonos que una constitución sirve para fundar un proyecto político, ¿verdad? O sea, y las constituciones se habían puesto de moda, si así lo queremos ver, o sea, reflejaban una sociedad moderna. Desde antes de la constitución ya se tenía esta idea, de la independencia, perdón, ya se tenía esta idea. Y entonces, era bien importante tener una nueva constitución. Y fíjense que es bien curioso. Y, por ejemplo, el doctor García Laguardia, ¿verdad? En su libro sobre constitucionalismo en Guatemala, dice, bueno, como Carrera chocaba tanto con los liberales, ¿no? Y con esos sus planteamientos locos, digamos, y todos así, que todos lo miraban como anticuado y así, ¿verdad? Que rechazaban lo que no lo pensaba como ellos porque decían, es anticuado, no sirve. Entonces, curiosamente, en la constitución del gobierno, del régimen conservador, no se llama constitución, se llama acta constitutiva. Es como un eufemismo, digamos, ¿verdad? Una forma de disfrazar, pero finalmente sí es una constitución, ¿verdad? Es un documento fundante, ¿verdad? Principal, ¿no? De la Carta Magna, digamos, de nuestro país. Y entonces se va a emitir, ¿verdad? En 1851. Entonces, pues contenía pocos artículos, ¿verdad? 18. Establece que se va a crear un Consejo de Estado que iba a asesorar al gobernante. Se supone que este Consejo de Estado iba a estar conformado por representantes de cada uno de los departamentos, ¿sí? Entonces se buscaba acercar, ¿no? Al interior, ¿no? A la república, digamos, a los, ¿qué? A provincia, podríamos decir, ¿cómo se le llama? A los departamentos, ¿no? O al área rural, acercarla a la capital, ¿no? Y al gobernante. Bueno, la Cámara de Representantes, pues que eran los diputados, ¿verdad? Que estaba formada por 55 y que podían reelegirse, ¿verdad? Bueno, entonces, posteriormente se reforma el acta constitutiva para establecer que Carrera iba a ser presidente vitalicio. Esto fue en 1855.
Entonces, si vemos, se le declara presidente perpetuo. ¿Qué significa esto? Para siempre o de larga duración. Hasta que muera, Hasta deje de la ser muerte. presidente. del presidente. Muy bien, ahí estamos. Entonces, sí está la fecha de su muerte. Entonces, o hasta que él quisiera renunciar, ¿no? También. Ajá. Y le daba muchísimas funciones, porque imagínense, él podía nombrar a su sustituto. Ya cuando, bueno, en caso de que todavía se diera cuenta, vaya, voy a morir. Convocar y disolver la Cámara de Representantes del Congreso. Él podía decir cuándo se reunía el Congreso, ¿sí? Si no querían o no era periodo, no importa. Ustedes, esto es de urgencia nacional, ajá. También él era el que ponía la agenda del Congreso. Imagínense qué tremendo esto, ¿va? Porque realmente era bien, aquí no se veía la división de poderes, ¿verdad? Entonces, él era el que les decía qué temas iban a discutir. Como ahora. Ay, sí, mire, Amanda, es que estos presidentes quieren comportarse así, ¿va? Como que fueran, como en la época de las monarquías absolutas, ¿va? Como que ellos disponen qué se va a hacer en el Congreso y en el organismo judicial, ¿verdad? Qué triste. Sí, la verdad es que sí. Eso es bien tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces también fíjense que él podía renunciar a los diputados cuando alguien no era aliado con él, ¿verdad? Que no le apoyaba en sus propuestas, los renunciaba y entonces podía convocar elecciones para elegir al sustituto de ese diputado. Y bueno, la Cámara de Representantes, el Congreso, podían estar durante 7 años, ¿verdad? Bueno, ok. Bueno, entonces, para hablar también en cuanto al tema educativo, ¿verdad? Fíjense que obviamente se buscó eliminar, digamos, como mencionábamos, muchos aspectos implementados durante el periodo liberal. Ahora bien, en cuanto al tema educativo, fíjense que sí siguió funcionando el sistema lancasteriano. ¿Se acuerdan que habíamos comentado de los monitores? Que por cierto, la vez pasada me preguntaron en dónde funcionó la escuela normal, ¿verdad? Fíjense que esa escuela normal funcionó en el exconvento de San Francisco. O sea, ahí donde está en la iglesia de San Francisco, sobre la Sexta Avenida, la zona 1, hacia abajo, ay Dios mío, es que no me acuerdo sobre qué calles está, pero si vemos, abajito de la iglesia, pues ahí, digamos, atrás de la iglesia, pues hay un edificio, ¿no? Entonces, ese era el convento de San Francisco. Bueno, entonces allí se ubicó la primera escuela normal, ¿sí? Es que no me acuerdo si me preguntó Silvana o, no sé, me fue ahorita el nombre de la compañera. Va. Entonces, y esa escuela normal se supone que funcionaba bajo el sistema lancasteriano, y ahí como que llegaban los maestros para irse actualizando o también para formar nuevos maestros, ¿verdad? Entonces, fíjense, bien curioso, porque el sistema lancasteriano siguió funcionando, aunque ya estaba el periodo conservador, ¿sí? Y fue hasta 1852 que se emitió la ley Pavón. Entonces, es bien interesante porque si vemos, Gálvez había renunciado en el 38 y ahí va, digamos que ya terminó el gobierno liberal para Guatemala, ¿va? 48, 52, 14 años, ¿verdad? 14 años después se emite la ley Pavón, ¿sí? Y entonces, vamos a ver aquí, ay, jole, ya no agregué la universidad, lo que estaba bien. La universidad se supone que durante este periodo se elimina la Academia de Estudios y regresa a ser la Universidad Nacional, ¿verdad? La Universidad de San Carlos. Ok. Bueno, yo les iba, ay, joles, es que les quería mencionar esto de las escuelas. ¿Cuántas escuelas primarias había? Solo si me dan chance de buscar lo que, miren, cada vez que preparo un tema leo tantos libros que ahorita. Solo para darles los datos. Dice,
El informe de la Comisión de Escuelas Primarias de 1852 determinó que existían en la ciudad de Guatemala 25 escuelas de primaria, 12 para niñas y 13 para varones. A ver. Quiero ver acá. Uh-huh. Sí, hasta aquí, en este informe no se menciona todavía cuántas había en los departamentos, ¿verdad? Aunque se había impulsado que se fundaran en las cabeceras departamentales en algunos municipios importantes, ¿verdad? Bueno, y para 1866, una estadística, ¿verdad?, que se presenta en toda Guatemala, había 203 escuelas para niños y 45 para niñas. Bueno, esto solo para que tengamos ahí un dato, ¿verdad? Sí, digamos, había habido un avance importante durante el periodo de Gálvez, ¿verdad? Solo en la capital había 25 escuelas, ¿sí? Y fíjense, es que este informe de 1852 no menciona el número de escuelas que había en los departamentos, ¿verdad? Bueno, ok, pero solo para que tengamos ese dato. Bueno, entonces, bueno, ahí también les voy a seguir dando más información sobre esto de los institutos de educación media y sobre las escuelas normales, que creo que también la vez pasada preguntó ERT, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, aunque sí dijimos la primera normal la fundó Gálvez durante su gobierno, ¿sí? Y que funcionó ahí en el exconvento de San Francisco. Bueno, ¿sí se escucha? Sí, licenciada. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, en 1852 se emite esta ley de educación. Fíjense que esto fue todo un retroceso, porque, bueno, se deja de utilizar el sistema lancasteriano, pero además se le devuelve a la iglesia todo el tema de la educación. Y entonces, imagínense, o sea, los niños no podían levantar la voz, todo silencio, siempre el tema de la obediencia, no podían cuestionar al profesor. Va a ser, digamos, un tema bien fuerte también, porque no se otorga financiamiento, digamos, el presupuesto de la nación no tenía financiamiento para escuelas públicas. Las escuelas recibían un aporte de las municipalidades, ¿verdad?, para su sostenimiento, pero se dejó libre, fíjense, en este periodo. Por eso es bien curioso, porque se deja así como que, bueno, quien quiera puede fundar una escuela o colegio, ¿va? Para que en lo privado, ¿verdad?, profesores, gentes particulares, fundaran colegios o nuevas escuelas en las cuales se cobraba, ¿verdad? Y esto limitó bastante el acceso de los niños a la educación, ¿verdad? Bueno, y entonces, como decíamos, bueno, la conducción la va a tener la iglesia, el cura párroco era quien iba a supervisar a las escuelas que se estaba enseñando, igualmente la conducta de los niños, de las niñas, pero también los contenidos, ¿verdad?, que no atentaran contra la cuestión o contra la fe, ¿verdad?, que no indujeran otras creencias que pudieran ser de otras religiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, esto fue un golpe fuerte, ¿verdad?, para la educación. Bueno, ok, hasta aquí, ¿cómo estamos? No sé si tengamos algún comentario, alguna duda. Licenciada, yo escuché en su explicación que se podía reelegir un presidente cuando Carrera derrotaba a los liberales, volvía a poner el que estaba. ¿Es correcto esto? ¿Cuándo se dejó de reelegir al mismo presidente? Ah, pero usted dice de don Mariano Rivera y Paz, ¿no? Sí, de él, licenciada. Uh-huh. Fíjese que realmente él siguió gobernando porque, póngale, de 1838, él asume, ¿verdad? Va. Que lo nombra el Congreso. Después, al año siguiente, lo derrocan los liberales. Sí, ahí regresa Carrera y lo reinstala. Uh-huh. Creo que fue después en 1841, cuando otra vez lo quitan
y así. Entonces, es un periodo de mucha inestabilidad. Fíjese, esa vez en 1839 lo restaura Carrera. Después, se supone que había, cuando Carrera regresó a la capital y que restituyó a Mariano Rivera, había suscrito un tratado, ¿verdad? De que ya estaban en paz y no sé qué, porque Carrera se había vuelto a levantar con sus hombres de la montaña y había regresado a la capital, ¿sí? Después firma entonces un acuerdo de paz y que entonces lo nombren a él como jefe militar en el distrito de Mita, ajá, allá en Santa Rosa. Uh-huh. Y luego, otra vez, ¿verdad? Los liberales quitan a este Mariano Rivera en 1841, entonces regresa Carrera y así se están. O sea, es un periodo de mucha, bastante inestabilidad. Ajá, entonces realmente Rivera y Paz no es que haya gobernado de corrido todo ese tiempo, sino que lo quitaban y lo ponían. Y por ejemplo, hubo una vez que a este general Salazar, creo que derrotó a Carrera en una batalla, entonces quitan a Mariano Rivera y ponen a este general Salazar, ¿va? Porque había hecho un trabajo, había derrotado a Carrera, vaya así. Pero después regresa a Carrera y vuelve a instalar a Mariano Rivera, a Rivera y Paz, y así. Entonces, o sea, es interesante porque hay un montón de movimientos y un montón de cuestiones que suceden, ¿va? Que realmente no se mantiene, ¿va? Como que la inestabilidad también refleja que hay muchos intereses en juego, no se sabe bien qué se quiere, ¿verdad? Y pues tampoco hay muchas lealtades, ¿verdad? O sea, como que cada vez anda viendo solo sus intereses y así. Entonces, así sucede, ¿verdad? Pero ya con el gobierno de Carrera, ¿verdad? En la primera etapa se supone que allí es nombrado por el Congreso, ¿verdad? Y después renuncia, se va para México. Posteriormente lo mandan a llamar para que los ayude a combatir, que a los filibusteros y todo esto. Regresa a Carrera, asume el gobierno, le dice, va, está bueno, pero me tienen que nombrar presidente. Uh-huh. Entonces, desde 1851 asume la presidencia y a los 4 años se modifica la Constitución para nombrarlo presidente vitalicio. Entonces, a él, pues ya le iba... esto de presidente vitalicio solo le aplicó a Carrera. Y cuando él fallece, porque Carrera murió de cáncer en el estómago. Mire, qué feo eso, ¿va? En fin, es bien doloroso. Y entonces allí, pero él ya le había echado el ojo a Vicente Serna, que era el mariscal Vicente Serna. En esa época mariscal era como decir general, ¿no? Entonces, pues Vicente Serna había combatido junto a Carrera, ¿verdad? En varias batallas, y era de la misma línea de él, digamos, ¿verdad? Antiliberal, más conservador, y entonces ya se había pensado que él lo podía sustituir, ¿verdad? Y pues él asume después. Y ya con Serna, allí vamos a ver que Serna se reelige, o sea, a él ya no le aplica todo este tema, ¿verdad? Entonces se modifica el acta constitutiva para decir, no, o sea, ya con Serna, pues aquí hay elección cada 4 años. Pero existió reelección ahí, no como estamos ahorita, que no puede reelegirse el mismo presidente. Sí, Amanda, fíjese que eso es interesante porque en esa época sí existía reelección. Y durante los gobiernos liberales, ya después de 1871, fíjese que esa constitución la modificaron muchas veces, pero siempre era con el tema de que para permitir la reelección y también para ampliar el periodo de gobierno, si era de 4, de 5, de 6 años. Y después se reformaba otra vez para no permitir la reelección. Pero digamos que actualmente no se permite que el presidente se reelija porque durante el periodo liberal, ¿verdad? Entre 1871 y 1944 hubo 3 dictaduras, ¿no? Entonces, conocidas como dictaduras liberales, ¿verdad? Que es bien contradictorio también, ¿verdad? Si hablamos de liberales, porque se supone que los liberales eran revolucionarios y demócratas, ¿verdad? Pero
Los liberales en Guatemala, en América Latina de esa época, puros dictadores. Entonces, para restringir y que no haya dictaduras, por eso ahora está prohibida la reelección. Y es de los artículos pétreos, ¿verdad? Porque esos no se pueden modificar a menos que sea una constituyente. Uh-huh. Sí, es cierto. Es más o menos lo que está haciendo Bukele en El Salvador, que se está reeligiendo. Podría llegar a ser, no sé si este gobierno se considera liberal, pero podría llegar a ser un dictador él. Ay, mire, Amanda, es que es complicado porque, mire, Evo Morales, por ejemplo, en Bolivia, él hizo muy buen trabajo, digamos, amplió, digamos, derechos para pueblos indígenas, mejor trato para ellos, mejores servicios, acceso a servicios, toda esta inclusión. Pero después yo creo que era ¿qué? Ya la tercera vez que se reelegía, una cosa así. Entonces, ay, mire, tal vez un segundo mandato, digamos, bueno, como para continuar en el trabajo, pero ya después reelegirse, ya como que ya se cae en una dictadura, pues se pierde el sentido realmente. O sea, ya como que no quieren dejar el poder, ¿verdad? Y mire, por ejemplo, en Estados Unidos se permite la reelección, ¿verdad? Póngale que, bueno, por una vez que se reelija, va, digamos, está bien, como para que avanzar en los proyectos. Pero ya después yo siento que eso sí se convierte en dictadura porque la idea es de que vayan formando cuadros para que más gente de su partido pueda, digamos, proponerse como candidato y continuar con esos proyectos ¿no? Que se supone que la ideología de su partido. Pero sí, eso de que se vayan quedando, digamos, en el poder, tanta reelección, sí atenta contra la democracia. ¿Verdad? Son de los problemas que se tienen, ¿verdad? Yo creo que acá no estamos preparados para eso, aunque era parte de lo que le preguntaba, no sé si en el semestre pasado o no recuerdo, que sí sería bueno que el presidente se reeligiera, no por supuesto, sino otros Ay, que no. no, Oye, mi Morales, decías, no sé, pero ninguno de esos. No hay ni para qué. Para que siguieran como que con los proyectos, porque en 4 años, sino que ponen a su gente, explotan al país y ya comienzan a hacer algo, tal vez en los siguientes 4 años ya se logra ver algo más claro. Pero yo creo que acá, con lo que hemos visto que en 4 años hacen lata al país, tenerlos ya 8 no sería bueno, ya no sería ni siquiera para darle desarrollo al país, sino para hundirlo más, creo yo. Sí, mire, Amanda, es triste porque este presidente 2 años tiene gobernando y ha robado, pero de lo más descarado, ¿verdad? Solo apantalló al principio de la pandemia, pero ha robado muchísimo, ¿verdad? Unas cuestiones bien descaradas que ha hecho. Entonces, sí, es de lo peor, ¿verdad? Y es bien prepotente y todo. Y mira que ya tenía sus antecedentes con lo de la operación Pavo Real y esto, pero el problema fue que la gente votó por él, ¿verdad? Y gana. Entonces, no hay memoria histórica. Sí, mire, Amanda, lamentablemente, ¿verdad? No se conoce la historia ahí. O también hay muchos intereses en juego, ¿verdad? Porque hay mucho pago de favores y cosas así. O que la gente dice, este se mira que va a ganar, ¿verdad? Entonces mejor hay que apoyar porque otro no tiene posibilidades, así. Pero, la verdad, vamos de mal en peor. Es que, y lo peor es que... Es que también en estas elecciones, perdón que me interrumpa, pasadas, ¿qué hacíamos, licenciada? Eran, o sea, 2 candidatos que no dejaban, sabíamos que no dejaban nada bueno que se hacía. Como siempre hemos dicho, aunque sea ¿no? Pero no es lo correcto. Sí, mira, Amanda, triste, ¿va? Porque por un lado los candidatos que más votos obtienen, pues no son muy buenos, ¿va? No son muy recomendables. Y por el otro, hubo un montón de candidatos de los otros partidos. Creo que platicábamos el semestre pasado eso, que se hubieran hecho alianzas, ¿verdad? Para que hubieran unos 3 o 4 candidatos fuertes, ¿verdad? Pero, ¿qué hace usted con 14, 15 candidatos? Realmente se dispersa mucho el voto. Entonces, como que no hay estrategia, ¿verdad? Como que
eso de los caudillismos sigue pesando, ¿va? Porque eso de que solo ellos quieren protagonizar y bien individualistas es lo que más pesa, ¿verdad? Pero sí es triste, muy lamentable. Gracias, Lick. Para servirle a Amanda. Fíjense que yo estaba aquí en lo del Tratado Huayca y Cinena. Hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Nos están durmiendo? Solo quiero terminar con esto. Interesante, licenciada. Bueno, entonces, fíjense que el Tratado Huayca y Cinena se firmó en 1859. Es el Tratado de Límites que se suscribió ese año. Fíjense que es triste porque se supone que Carrera manda a su canciller, ¿verdad? El de Relaciones Exteriores, era un señor de apellido Aycinena, ¿va? Y entonces, para que negociara, ¿verdad? Se supone que lo que buscaba Carrera al ya terminar, según él, ¿verdad? Con esa diferencia territorial con los ingleses, ya entregarle Belice para evitar que Inglaterra invadiera Petén y Zabal, ¿no? Que se fuera metiendo más en territorio nacional. Pero no quedó clara la situación, ¿sí? Y entonces dejó problemas. Fíjense que aquí es que lo que pasa es que está un poquito largo el artículo si los pongo en una diapositiva, pero fíjense que se supone que a cambio, lo que se sabe es que a cambio de una carretera, de la construcción de una carretera que tenía que hacer Inglaterra, conectando Izabal con la capital de Guatemala, les entregaba Belice. Pero el problema es que fíjense que no quedó claro ese artículo. O sea, aquí les voy a leer ese artículo, es el artículo 7 del tratado. Entonces dice, con el objeto de llevar a efecto prácticamente las miras manifestadas en el preámbulo de la presente convención para mejorar y perpetuar las amistosas relaciones que al presente existen entre las dos altas partes contratantes, dice. Convienen en poner conjuntamente todo su empeño, tomando medidas adecuadas para establecer la comunicación más fácil, dice. Y entre paréntesis, dice, sea por medio de una carretera o empleando los ríos o ambas cosas a la vez, según la opinión de los ingenieros que deben examinar el terreno, ¿verdad? Entre el lugar más conveniente de la costa del Atlántico, cerca del establecimiento de Belice y la capital de Guatemala, con lo cual no podrán menos que aumentarse considerablemente el comercio de Inglaterra por una parte y la prosperidad material de Guatemala por la otra. Y al mismo tiempo que quedando ahora claramente definidos los límites de los dos países, todo posterior avance será impedido, que no sé qué. Va. Entonces, si vemos, es que esto es bien confuso. Bien confuso. Y los ingleses se aprovecharon de eso. No sé cómo me va a quedar esta parte aquí. A ver si aquí se lee, se los pongo en la diapositiva. Sí se lee. ¿Verdad? Porque es que da tanta cólera. Miren que son diplomáticos, pero se supone que ellos tienen que conocer su trabajo. Aquí les voy a subrayar. A ver, ahorita la vamos a ampliar. Entonces, esta parte quedó bien confusa y eso da pie para que los ingleses se hagan los locos, ¿va? Porque dice, bien, las dos altas partes contratantes convienen en poner conjuntamente su empeño en establecer comunicación, sea por una carretera o empleando los ríos o ambas cosas a la vez. Pero realmente dice que ambas partes van a colaborar en esto. Entonces, nunca, o sea, se supone que los funcionarios acá dicen que se supone que entendieron que Inglaterra se comprometía a construir la carretera, pero realmente aquí no quedó claro. Miren qué triste porque por eso se supone que allí se les entregó
Belice, ¿verdad? Se entregó Belice por una carretera fantasma. Ujú. Y donde aquí ni siquiera está claro, ¿verdad? Entonces, fue lo peor, ¿verdad? Así que, lo más tremendo. Bueno, entonces, a ver, solo quiero... No sé en qué parte. Bueno. Entonces, está lo del... bueno, en cuanto a la situación de mestizos e indígenas, Carrera se preocupó, fíjense, por restablecerle las tierras, ¿verdad?, que habían sido quitadas a indígenas. También restablecer una figura que funcionaba desde la época de la colonia, que era el censo enfitéptico, que era una especie de arrendamiento a un costo muy bajo, bastante bajo, que garantizaba el acceso a algunos mestizos pobres o algunos indígenas que tal vez no tenían, que algunos pueblos que no tenían tanta tierra, ¿verdad? Entonces ahí completaban, ¿no?, para poder cultivar. Entonces, de esto sí se ocupó, ¿verdad?, Carrera, que no se tuviera que molestar, ¿verdad? Las tierras comunales fueron devueltas, ¿verdad? Y esto hizo que por ese lado pues hubiera cierta paz, ¿verdad? O sea, no había tanta conflictividad. A la par de lo que les decía, que los productos de exportación, que el principal era la grana, pues no demandaba tanta tierra ni tantos trabajadores. Entonces, por ese lado, pues, digamos, los indígenas estaban tranquilos porque no eran obligados a trabajar como en repartimiento y digamos, esas formas de trabajo forzado que había durante la colonia, ¿verdad? Híjoles, el concordato papal. Bueno, se supone que Carrera suscribió un contrato, ¿verdad?, con el Vaticano para garantizar beneficios para la iglesia, ¿verdad? Y a cambio de esto, el gobierno podía opinar sobre qué obispos iban a ser nombrados acá, ¿verdad? Bueno, aquí nos vamos a quedar. Yo creo que con esto ya es más que suficiente. Entonces vamos a continuar en la clase el próximo martes, ¿verdad? No sé si tengamos algún comentario, alguna duda. Si alguien quisiera opinar allí. Licenciada, Aldo, y yo tengo una duda. por lo que no tiene memoria. Sí, ¿qué dice Jennifer? Licenciada, usted mencionó que Rafael Carrera le ponía tanto límites como a los conservadores como a los liberales, es decir, que no estaba del lado completamente al 100% de solo liberal o conservador. Entonces, ¿no tendría él alguna postura clara? O sea, era más o menos decir como alguien neutral. Mire, él tenía muy claro lo que quería. Y le digo que era de carácter muy fuerte. Lo que pasa es que no se comprometía porque hubo momentos en que ya los conservadores lo querían controlar tanto que les digo que la mayoría del Congreso eran puros curas, eran puros religiosos y de lo más conservador. Entonces, cuando se dio cuenta de que esto no era tan conveniente, dijo, no. Entonces, y fíjese que, ay, Dios mío, lo que pasa también es que culturalmente, a ver, ubiquémonos un poquito tal vez en esta situación que los conservadores terminaron apoyando a Carrera porque pues realmente tenía mucha efectividad, ¿verdad?, con su trabajo, era líder y todo el asunto, entonces resolvía muy bien. Pero los conservadores eran las familias aristocráticas, ¿verdad? Los Aycinena, los Pavón, los Asturias, Piñol y todos esos. Entonces, eran gente muy picky, ¿va? Demasiado así, que se creían como todos, que nadie los merecía, ¿va? Entonces, si vemos que Carrera era una persona de origen muy humilde, ¿va? Entonces, al principio, pues obviamente les convenía tenerlo, ¿verdad? Ahí, como su aliado. Pero después ya lo veían mal porque hay que malas costumbres y etcétera, ¿va? Entonces, era como una cuestión, ¿qué podríamos decir? Ellos también, o sea, se servían de Carrera, digamos, y también el arzobispo para mantener sus privilegios, pero tampoco era que lo aceptaran mucho. Como se dice, yo no sé si todavía usan ustedes esa expresión, lo mastico pero no lo trago. No sé si todavía se usa, pero como que dice, medio lo soporto, medio lo aguanto, porque me conviene.
Entonces, cuando ya, fíjese que Carrera sufrió varios intentos, lo quisieron matar, y dentro de eso los conservadores lo querían mandar a matar también. Entonces, cabal, ¿verdad, Erika? ¿Qué dice la chaviza? Entonces, ahí se alía con los liberales y le piden al Papa que mande a otro obispo que no sea tan conservador, ¿sí? Y entonces mandan a don Francisco de Paula Peláez, que era un poquito más, no tan dogmático, digamos, no tan cerrado. Jenny, pero entonces no sé si ahí queda claro, es que como que también Carrera era muy inteligente, muy hábil, y dijo, ay, no, pues aquí no tampoco, ¿verdad? Pero era eso, o sea, él sabía que lo aceptaban, pero que tampoco era que, como que, ¿qué era? Que lo respetaban, pero todavía no lo aceptaban, ¿va? Así como que de lejitos, ¿va? No lo consideraban parte de ellos tampoco, ¿va? Entonces, así como que su sirviente, ¿va? Era útil para ellos, pero pues no lo querían tener tan cerca tampoco. Algo así era la dinámica, ¿va? Pero Erika ya no me dijo si todavía se dice así, lo mastico, pero no lo trago. No sé, licenciada, pero fíjese que tenía una duda también. Yo leí sobre un intento de colonización negra en Guatemala. Eso fue en el tiempo de Carrera, ¿verdad? Sí, es que fíjese que es bien contradictorio porque Abraham Lincoln, que se supone que eliminó la esclavitud en Estados Unidos, estaba viendo cómo quedar bien, digamos, ¿va? Y entonces pensó en mandar para acá esclavos, ¿verdad? Sí, como para tener aquí colonias de negros, pues mientras iba mejorando la situación en Estados Unidos. Pero Carrera no lo permitió. Entonces, Carrera siempre puso en su lugar, o sea, era muy inteligente y puso en su lugar a todos, ¿verdad? Hasta el presidente estadounidense, porque fíjense que Estados Unidos, ya para el siglo XIX, ¿verdad? 1800, después de su independencia, como Estados Unidos va agarrando mucha fuerza, ¿verdad? Económica, en lo militar también, empiezan a manejar la doctrina Monroe, como desde 1830 y algo. Y la doctrina Monroe decía América para los americanos. Pero entonces lo que buscaban los gringos era que los ingleses y potencias europeas ya no tuvieran nada que ver con los países de América Latina. Pero que Estados Unidos sí pudiera tener el control sobre nosotros. Porque entonces, que Estados Unidos era como el gran hermano que nos cuidaba y nos protegía y etcétera, ¿va? Pero se aprovechaban de la situación. Entonces, solo era para expandir su ámbito de control, ¿no? De influencia. Mientras ya, digamos, se iba apropiando, ¿no? De nuestros territorios. Entonces, una etapa así imperialista, dijera Marx, de expansión, ¿no? De dominio sobre territorios como América Latina, ¿va? Pero le digo, Erika, sí, Carrera lo puso en su lugar y les dijo que no. Los mandó a la punta. Gracias, licenciada. Para servirle, Erika. Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar. Yo creo que por hoy ha sido suficiente. La próxima clase vamos a hablar del gobierno de don Vicente Serna, ¿verdad?